Hola chicos, el día de hoy vamos a tocar el tema de factorización polinómica. ¿Qué consiste este tema de factorización polinómica? Consiste en convertir un polinomio, como p de x, como el que está aquí, en multiplicación, ¿de acuerdo? En productos, multiplicación de productos, de tal manera de que quede así. ¿Ven? Este polinomio se está convirtiendo en una multiplicación del polinomio a por el polinomio b por el polinomio c, dependiendo del polinomio que queramos evaluar, ¿de acuerdo? Ahora, para poder hacer esta operación tenemos varios métodos, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo con ejemplos. El primer método es el método del factor común, que es el más simple, ¿ya? Y también es el primero que debemos evaluar en un polinomio, ¿de acuerdo? Si tenemos un polinomio complejo, este caso no, este es un polinomio simple. Si tuviéramos un polinomio complejo, tenemos que ir descartando. Entonces, primero veremos si es que se puede aplicar el método del factor común, después veremos el siguiente método y así sucesivamente hasta poder darle solución. O puede ser una combinación de algunos métodos. En este caso vamos a empezar con el método de factor común y para eso nos estamos planteando el siguiente ejercicio, ¿ya? Miren, tengo el polinomio p de x, que es igual a 15x a la sexta y a la cuarta, más 45x cuadrado y a la séptima, menos 30x a la octava y a la sexta. Y para poder hacer aplicar este método, debo conseguir un factor que sea común a cada monomio, ¿de acuerdo? Que esté contenido en cada monomio. Por ejemplo, y vamos a empezar en orden, primero los coeficientes. Por ejemplo, acá yo veo el 15, el 45 y el 30. Y observo que en los tres hay algo en común. Por ejemplo, los tres son múltiplos de 5. Los tres son múltiplos de 3. Es decir, los tres son múltiplos de 15. Entonces lo que voy a hacer es plantear justamente eso y vamos a colocar a un costado el factor común. Vamos a ir armando el factor común. Entonces diré, bueno, como acá los coeficientes son múltiplos de 15, entonces empezamos con 15. ¿Ya? Ahora, también veo que las x se repiten en todos. Es parte de cada monomio. Acá tengo x a la sexta, acá tengo x al cuadrado y acá tengo x a la octava. ¿De acuerdo? ¿Cuál de los tres voy a tomar? Voy a tomar aquel valor que está contenido en los tres monomios. Es decir, igual como hemos hecho con el 15. Entonces, por ejemplo, este x cuadrado está contenido en x a la sexta. Este x cuadrado está contenido en x a la octava. Por lo tanto, voy a tomar el x al cuadrado. Es la variable que se repite en todos los monomios con el menor exponente. Entonces, igual voy a separar aquí x al cuadrado. Listo. Además veo que también la y se repite en todos los monomios. Acá faltó colocar xy. Listo. Entonces, observamos de que la y también se repite en todos los monomios. ¿De acuerdo? Acá hay y a la cuarta, y a la séptima, y a la sexta. Igual que en el caso de la x, tomamos la variable con el menor exponente, es decir, y a la cuarta. Entonces ponemos acá y a la cuarta. Listo. Ya no hay nada más. Entonces, esto que está acá, en verde, es el factor común. ¿De acuerdo? Es el factor común. Entonces, ahora, ese factor común debe multiplicar a algo. Entonces, aquí abrimos paréntesis. ¿De acuerdo? Y vamos a colocar acá lo que falta para poder completar el producto de estos factores. ¿De acuerdo? La multiplicación de estos factores. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué cosa viene acá? Simplemente lo que vamos a hacer es agarrar cada monomio y lo vamos a dividir entre el factor común. ¿De acuerdo? Cada monomio entre el factor común. Y eso es lo que vamos a colocar acá. Así, de esta manera. Lo voy a hacer aquí aparte. Entonces ponemos acá, por ejemplo, 15, x a la sexta, y a la cuarta, lo vamos a dividir entre 15, x cuadrado y a la cuarta. X cuadrado y a la cuarta. Y nada más, vamos simplificando o dividiendo, ¿no es cierto? Término por término. Por ejemplo, 15 entre 15 me da 1. Lo vamos a colocar acá.
No es necesario, pero bueno, lo vamos a hacer. Ahora, seguimos, ¿no? X a la sexta entre X al cuadrado. Ya anteriormente habíamos visto de que cuando se dividen bases iguales, los exponentes se restan. Por lo tanto, acá me va a quedar X a la cuarta. ¿Por qué? Porque 6 menos 2 me da 4. Y Y a la cuarta entre Y a la cuarta se simplifica, me quedaría también 1, ¿no es cierto? Todo esto multiplicado por 1 de esta manera. Pero esto, el producto de 1 por X a la cuarta por 1 simplemente es X a la cuarta. Eso es todo. Por lo tanto, el primer término que vamos a colocar acá va a ser el resultado, es decir, X a la cuarta. Nada más. ¿De acuerdo? Ahora, acá hay un signo más, por lo tanto, acá también seguimos colocando más. Y hacemos el mismo procedimiento. Creo que ya no hay necesidad de hacer otra vez lo mismo. Simplemente dividimos. Decimos 45 entre 15 me va a dar 3. X al cuadrado entre X al cuadrado se simplifica, me queda 1, que por 3 va a seguir siendo 3. Y a la séptima entre Y a la cuarta, los exponentes se restan y me queda Y al cubo. Ya está. ¿De acuerdo? Acá hay signo menos, entonces colocaré menos y hacemos la misma operación. 30 entre 15 me da 2. Ahí está 2. X a la octava entre X al cuadrado, se restan los exponentes, me queda X a la sexta. Y Y a la sexta entre Y a la cuarta, me queda Y al cuadrado. Listo. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, podría darse el caso que aquí adentro, dentro de este factor que hemos hallado, también se pueda seguir factorizando. ¿De acuerdo? Y podremos probar de repente si se podría con aspa simple, con otros métodos que después los vamos a ver. Pero en este caso no ocurre eso. Aquí ya este factor ya no se puede seguir factorizando. ¿Por qué? Si queremos volver a aplicar otra vez el método de factor común, aquí no hay ya nada en común. Por ejemplo, el coeficiente que acá no se coloca, que es el 1, ya no puede ser factorizado más con el 3, con el 2. ¿Por qué? Porque ya está en su mínima expresión. Si quiero factorizar x, aquí no hay. No hay. Y si falta en uno de los monomios, ya no puedo factorizar. ¿No es cierto? Si quiero factorizar el y, acá no hay. No, basta con que falte uno, ya no se puede seguir factorizando. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el concepto de los factores? En este caso de la factorización polinómica. Que cada factor que quede, ¿no es cierto? Que cada factor que quede tiene que ser un factor primo. ¿Qué cosa es un factor primo? Es aquel que ya no se puede seguir factorizando más, convirtiendo en otros productos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar aquí, ¿ya? Estamos analizando y estamos viendo de que aquí todo este paréntesis, todo el paréntesis, ¿de acuerdo? Ya no lo puedo factorizar más. Por lo tanto, todo este paréntesis se convierte en un factor primo. ¿Listo? Ahora, el concepto de factorización implica multiplicaciones, ¿no es cierto? ¿A quién está multiplicando este factor? A todo esto de acá, ¿verdad? Pero acá, al mismo tiempo, el 15 está multiplicando a x al cuadrado, el x al cuadrado está multiplicando a y a la cuarta, y el y a la cuarta está multiplicando a todo este factor primo. ¿De acuerdo? Entonces, si es que está multiplicándose todo, significa de que cada uno de ellos también son factores primos. A ver, ¿qué cosa es un factor primo en álgebra? Es aquel, ¿no es cierto?, que contiene al menos una variable. Acá me dice, el nombre del polinomio me dice que las variables son x y y. Y dentro de este factor hay x y y. Entonces todo esto de acá es un factor primo, ¿de acuerdo? Ahora, acá también igual, y a la cuarta me representa un factor primo, ¿no es cierto?, cuya variable es y. Por lo tanto, esta letra también se convierte en un factor primo.
Igual ocurre con x. X también vendría a ser un factor primo. Un factor primo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué pasa con el 15? El 15 también está multiplicando, ¿verdad? Entonces, ¿sería un factor primo? No. ¿Por qué razón? Porque el número 15 no tiene variables. Hemos dicho hace un ratito que para que sea considerado un factor primo algebraico, ¿de acuerdo?, debe contener al menos una variable. Una variable. ¿Y esa variable dónde lo vamos a saber? ¿Dónde existe? Acá. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera y? Supongamos que no hubiera y. Que hubiera estado así nada más. P de x. ¿De acuerdo? Es posible que ocurra eso. Entonces, en ese caso particular, resulta que la única variable es x. Y no es variable. Y no es variable, porque el nombre lo dice. ¿De acuerdo? Entonces significaría que acá, una vez factorizado, esto sigue siendo un factor primo porque contiene a x. Y no es variable, no sería factor primo. El x al cuadrado sí, porque obviamente sí es variable. Y solamente tendríamos nada más que dos factores primos. El y ya no se cuenta como factor primo. ¿Está claro? Ahora, lo regresamos como estuvo, ¿de acuerdo? Esto estaba así, esto es variable. Por lo tanto, y a la cuarta, como está multiplicando a estos otros dos factores, también va a ser factor primo, ¿no es cierto? Factor primo. ¿Cuántos factores primos hay aquí? Pues hay 3 factores primos. ¿De acuerdo? Esta es la factorización. Y el análisis de los factores vendría a ser de esta manera, por lo tanto tendríamos 3 factores primos. Bien, a ver, algo más. Vamos a borrar esto. ¿Qué me implica esto? ¿Qué cosa significa lo que acabamos de hacer? Ok, factorización. ¿Cómo sé que lo que hemos hecho está bien? ¿Cómo sabemos? Miren, la factorización, ¿no?, y la propiedad distributiva son operaciones contrarias. ¿De acuerdo? Es decir, si yo agarro y este factor común que hallamos inicialmente para poder factorizar, lo voy multiplicando por cada uno de estos monomios, ¿de acuerdo? Si multiplico este factor común por este monomio, luego por el de acá y luego por el de acá, me tiene que salir el mismo polinomio original. ¿De acuerdo? Esa es la propiedad. Entonces, si yo tengo factorizo por el método de factor común y tengo este resultado y quiero saber si está bien hecho, pues simplemente agarro y empiezo a multiplicar. Y me debe salir lo mismo. Si no me salió lo mismo, es porque algo hice mal. Y hay que revisar, analizar el problema y ver dónde estuvo la falla. ¿Listo? Bien. Esta es una forma. ¿Qué pasa si no se puede utilizar el método de factor común? ¿No es cierto? Entonces pasamos al segundo método en ese orden, que se llama acá. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a agarrar un polinomio y vamos a agruparlos. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a poner primero el nombre. Esto sería agrupación de términos. Agrupación de términos. Bien, ese sería nuestro segundo método. Igual, vamos a agarrar y vamos a poner un ejemplo para ver cómo se desarrolla. Entonces acá tenemos, por ejemplo, digamos que tenemos f de x y, algo así, ¿de acuerdo? Y decimos, bueno, pues tengo un polinomio que va a tener esta forma, digamos que ax más by más, ¿qué ponemos acá? Bx y finalmente más ay. Así, ¿de acuerdo? Y observo acá que no puedo utilizar el método de factor común. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tomo en cuenta la letra A, que no es una variable, no está acá, no es una variable, acá no hay A, acá tampoco hay A, no puedo. La X, bueno, acá no hay X, acá tampoco hay X, tampoco puedo. La B, acá no hay B, acá tampoco hay B. La Y, acá no hay Y, acá tampoco. Entonces,
No hay manera de utilizar el método anterior, el método de factor común. ¿Por qué? Porque no hay nada de común entre todos los monomios. Tienen que ser todos los monomios. Bien, entonces ¿qué hacemos? Pero sí observamos de que hay algunas letras que se repiten, ¿no? Por ejemplo, aquí hay AX, aquí hay AY. O sea, por lo menos la letra es algo común. Igual ocurre con estos dos del medio. También con la X, ¿no? También puedo tener aquí la X y acá la X, o es la Y o la Y. Entonces, hay varias formas de resolver este problema. Pero en todos observo de que debo agrupar. Y eso es lo que vamos a hacer. Supongamos que queremos agrupar las A's y las B's. Puede ser también las X y las Y's. Pero, a ver, probemos con la A. Decimos, este F de XY va a ser igual. Y agrupo. ¿De acuerdo? Agrupo. Entonces pondré aquí AX más AY. Solamente estamos ordenando. Y acá también vamos a ordenar, ¿no? Entonces pondré aquí, por ejemplo, BX más BY. Acá. ¿Ven? Ahí están los cuatro monomios, pero ordenados, ¿ya? En esa forma, A y B. Ahora, vamos a aplicar este método de factor común, pero en forma parcial, ¿no es cierto? En forma, digamos, en estos dos y también en estos dos, ¿de acuerdo? ¿Qué observamos? Que acá el factor común vendría a ser A. Y aquí también hay un factor común, que vendría a ser B. ¿De acuerdo? Entonces hacemos eso. Decimos, este F de XY va a ser igual. Factorizo la A. Pongo en mi factor común acá, abro paréntesis, y acá adentro voy a poner lo que ya hicimos, ¿no es cierto? Dividimos AX entre A, me queda solamente X, más AY entre A, me queda solamente Y. Listo, ya tengo la primera parte. Me voy al otro y hago lo mismo. Acá el factor común viene a ser B, entonces tendré B, abro paréntesis y divido BX entre B, me queda X, BY entre B, me queda Y. Listo, ¿ven? ¿Qué pasa en esta solución? ¿Ya está factorizado? No. ¿Por qué? Porque hay una suma que separa a estos factores parciales. Si no hubiera esta suma, si todo fuera producto, ya estaría factorizado, pero no lo es, no es el caso. Tiene que darse así, de esa manera, todo multiplicándose entre los factores, como acá. ¿Ven? Todo este factor multiplica Y, multiplica X, multiplica 15. Pero todo se está multiplicando, no hay una separación como en este caso. Pero sí observamos de que X más Y se repite, igual, ¿no? Se repite. Entonces, resulta que ahora X más Y viene a ser nuestro nuevo factor común, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a agarrar y vamos a factorizar esto de acá. El X más Y lo ponemos a un costado, como hicimos en los casos anteriores, y tendré F de XY igual. El X más Y sale como factor común, X más y abro paréntesis. Y otra vez hago lo mismo. Este monomio lo divido entre el factor común, se elimina X más Y, me queda solamente A. Acá pondré A. Más este monomio entre el factor común, me queda solamente B. Listo, ¿ven? Ahora sí está factorizado porque estos dos paréntesis se están multiplicando. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuántos factores primos hay acá? ¿Será 1 y 2? No. ¿Por qué razón? Porque en este factor no hay ninguna variable. Miren acá. Acá las únicas variables son X y Y. Y esto es un factor donde no hay variables. A y B podría haber sido números, ¿no es cierto? 3X, 3Y, 5Y, 5X. Entonces, esto de acá no es un factor común algebraico. Entonces, solamente tendríamos en este caso este factor común. Un solo factor, factor primo. Un solo factor primo. ¿De acuerdo? Y esta es la factorización. Bien, entonces ese es el método de agrupación de términos. Cuando vemos de que no puedo aplicar mi factor común, como en este caso, entonces voy a buscar la posibilidad de agrupar los términos de tal manera de que se vaya a formar un nuevo factor común, como en este caso, esto sí es un factor común,
se realiza la misma operación anterior y ya queda totalmente factorizado. Bien, ok, ahora hay varios más métodos de factorización. Vamos a hacer dos más, ¿ya? A ver, borramos acá. Y ponemos nuestro tercer método de factorización, que viene a ser el método de identidades. Identidades. ¿En qué consiste el método de identidades? Esto se refiere a los productos notables, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me hablen de método de factorización por identidades, lo que estamos hablando es de productos notables. Productos notables. Bien, como les comentaba, el método de identidades tiene que ver con los productos notables, ¿ya? Entonces, acá tenemos que tener, sí, bien clara la idea de toda la teoría de productos notables, porque vamos a utilizarlo. ¿Qué cosa es un producto notable? Dijimos que los productos notables eran modelos que nos servían para poder resolver problemas más rápidamente. Pero si es eso, es porque tenemos que conocer los productos notables. Entonces, si por ejemplo yo tengo, vamos a colocar, tengo la siguiente identidad, ¿no? Tengo a más b al cuadrado, ¿no es cierto? Ya sabemos por teoría de productos notables que esto es el cuadrado del primer término, ¿no es cierto?, más el doble producto del primero por el segundo, 2 veces a por b, más el cuadrado del segundo. ¿Ven? Entonces, este es el desarrollo. Pero ¿qué cosa es a más b al cuadrado? A más b al cuadrado es el producto de a más b por a más b. A más b por a más b. Eso es una factorización. Es decir, que si yo veo este producto notable de aquí, de derecha a izquierda, resulta que este trinomio cuadrado perfecto, que es lo que vimos en la teoría de productos notables, ha sido factorizado a más b al cuadrado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa si ahí me dieran este segundo producto notable así? A cuadrado menos b cuadrado. ¿Ven? Si nosotros reconocemos el producto notable, sabemos que estamos hablando de una diferencia de cuadrados. ¿Y cuál sería su factorización? Ya lo conocemos también. Sería a más b multiplicado por a menos b. ¿Ven? Factorización. Acá también podríamos hablar del a menos 2a cuadrado menos 2 veces ab más b cuadrado, que sería a menos b al cuadrado. Diferencia de cuadrados también. Pero solamente eso, no. También tenemos, por ejemplo, el a cubo más b al cubo. Y esto también conocemos cuál es su resultado. En el capítulo de productos notables, nosotros dijimos de que esto era el producto o la multiplicación de dos paréntesis de esta manera, de tal modo que en el primero se colocaba lo mismo pero sin exponentes, a más b, y acá colocábamos el siguiente polinomio cuadrático, que era a cuadrado menos ab más b al cuadrado. Factorización, ¿ven? Entonces, este a cubo más b al cubo queda factorizado de esta manera. Y cada uno de estos términos, ¿no?, cada uno de estos factores, son factores primos. Ya no lo puedo, el de acá no se puede seguir factorizando. ¿De acuerdo? Es parte del producto notable. Bien, igual ocurre con este de acá. No se puede. ¿Ya? Veamos unos ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver rápidamente unos ejemplos. A ver. Ok, vamos a poner acá. Digamos que nosotros tenemos el siguiente polinomio, p de x, ahora sí solamente p de x, y decimos que esto es igual a x al cuadrado menos 8x más 16. Listo. X cuadrado menos 8x más 16. ¿Cómo sé yo que es un producto notable? ¿O cómo lo resuelvo? Acuérdense de la teoría, cómo se hacía para regresar un trinomio cuadrado perfecto
a la forma binómica, ¿no es cierto?, de binomio al cuadrado. Entonces simplemente tenemos que observar los extremos, ¿no es cierto?, para ver si los dos son cuadrados. En este caso no hay ninguna dificultad. X al cuadrado es obviamente X al cuadrado. Y el 4 es, el 16 es 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los extremos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el del medio? Bueno, si yo multiplico estos dos, solamente las bases, no los exponentes, y lo duplico, ¿qué cosa me da? Multiplico x por 4, me va a dar 4x, y esto lo duplico, entonces multiplico 2 por 4, 8, 8x. ¿Ven? Entonces, esa es la forma de comprobarlo. Entonces, ¿qué producto notable me da? X menos 4 al cuadrado. Esto será entonces x menos 4 al cuadrado. ¿Ven? Vamos a borrar esta parte de acá. Bien. ¿Qué pasa si me olvidé? ¿Ya? Bueno, ya sabemos la parte de identidades. ¿Ya? ¿Qué pasa si me olvidé? Me olvidé de cuál es el producto notable y ahora cómo hago para resolverlo. Y estamos en la parte de los cuadráticos, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que está acá. ¿Qué pasa si no me doy cuenta que es un producto notable? ¿Cómo lo puedo resolver? Pues simplemente pasamos al cuarto método de factorización, que se llama el método de aspa simple, que es básicamente para polinomios cuadráticos o múltiplos de 2, ¿no? O sea, pares. Entonces ponemos acá el cuarto término, el cuarto método, que sería el de aspa simple. ¿De acuerdo? El de aspa simple. Y vamos a tomar el mismo ejemplo de acá, a ver si realmente se cumple lo que estamos diciendo. Este método de aspa simple, de acuerdo, para mi gusto, debería estar acá adentro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo polinomio de segundo grado, como en este caso, se puede resolver por aspa simple siempre y cuando se pueda factorizar, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la prueba. A ver, acá tenemos p de x, que es igual a x al cuadrado menos 8x más 16. Y obviamente tenemos que recordar cómo es el método del aspa simple. Acá ponemos el aspa, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es descomponer los extremos, ¿no es cierto?, de tal manera que lo que obtengamos multiplicados entre sí me dé justamente el término que está en la parte de arriba. Entonces, con el x al cuadrado no hay ningún problema, porque yo lo voy a descomponer como x y x. ¿Por qué? Porque x por x me da x cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora el 16. Debo descomponerlo de tal manera que multiplicados entre sí me dé 16. ¿Ya? Entonces pondremos, por ejemplo, 4 y 4. ¿Ya? Ahora, yo no sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces para eso debo corroborarlo, debo comprobarlo. ¿Y cómo se comprueba? Pues multiplicando en aspa. ¿No es cierto? Lo que he colocado ahí lo voy a multiplicar en aspa. Entonces acá obtengo, por ejemplo, x por 4 me da 4x, x por 4 me da 4x, y estos resultados los voy a sumar. Entonces esto será 8x. Este resultado debería ser igual al término del medio. ¿Pero es igual? No es igual. ¿Por qué razón? Porque acá dice menos 8x y aquí hemos hallado 8x positivo. Ah, ok. Entonces, ¿qué hago? Acá, para que el resultado, para que la multiplicación sea igual a 16, puede ser de dos maneras. Más 4 por más 4 me da más 16. Pero también le puedo poner menos 4 por menos 4, porque menos por menos me da más y 4 por 4 me da 16. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Acá pondremos menos y menos. Menos por menos, más, y 4 por 4, 16. Se cumple. Pero ahora, en el momento de la comprobación, tendré x por menos 4, menos 4x, x por menos 4, menos 4x, y esta suma algebraica me da menos 8x, que ahora sí, esto que está acá, es igual al término del medio. Eso debo comprobarlo siempre. ¿De acuerdo? Debo comprobarlo siempre. De lo contrario, voy a obtener un resultado equivocado, como en el caso de los signos, por ejemplo. ¿Ven? Una vez que he hecho eso, entonces digo, ahora agarro en línea estos valores obtenidos
y este de acá, los agarro en línea y los multiplico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? X menos 4, que va a multiplicar al otro X menos 4. Listo, ¿ven? Entonces tenemos dos factores primos, ¿no es cierto? No, uno solo, porque se está repitiendo. Por lo tanto, esto hay que acomodarlo de la siguiente manera. X menos 4 al cuadrado. Ahí está la respuesta. Eso viene a ser la factorización de este polinomio. Y como estamos observando, esto corresponde a este binomio cuadrado, que es un producto notable. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nos sirve el aspa simple. ¿Ya? Vamos a ver otros ejercicios más. ¿Ya? Miren este problemita. A ver, cuando nos plantean un problema como en este caso, este polinomio, donde ya aparecen, en este caso aparecen dos variables, como les dije al principio, siempre tenemos que ir descartando los métodos. Por ejemplo, acá se puede aplicar el método de factor común en primer caso. Vemos que no, porque, por ejemplo, acá, si yo quiero factorizar x, en el último no hay x, descartado. Si quiero factorizar y, acá no hay y, descartado. Si quiero factorizar los números, acá yo veo que el 20 no es múltiplo de 3, solamente el 12. Pero acá no hay, acá en el 20 no puedo factorizar 3, por lo tanto tampoco. El 3 obviamente no es múltiplo de 4 ni de 2, no es un número par. Entonces con los números no puedo hacer nada. Listo, entonces el método de factor común no va. El segundo método sería agrupación de términos. ¿Se puede? Tampoco. ¿Qué voy a agrupar? ¿No es cierto? Acá podría agrupar x, probablemente la x, pero ¿y acá qué hago? No hay cómo agruparlo. No hay número par de términos en este caso. Y entonces recurro al método del aspa simple. Claro, alguien dirá, profesor, ¿y qué pasó con el método de identidades? Bueno, si no nos damos cuenta que sea un producto notable, como en este caso, no lo es, entonces acudimos al método del aspa simple. Entonces, aquí vamos a aplicar el método del aspa simple. Bien, dijimos entonces de que cuando aplicamos el método del aspa simple, tenemos que descomponer los extremos de tal modo que en el momento de comprobarlo nos dé el término del medio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, acá. El 3x al cuadrado, obviamente el 3 no hay forma de descomponerlo sino solamente en 3 y en 1. No hay otra forma. 3 por 1 me va a dar 3. Y el x al cuadrado ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, acá pondremos entonces 3x y acá solamente x. ¿De acuerdo? 3x por x, 3x cuadrado. No hay otra forma. Y ahora acá. Acá sí hay que ir un poquito, vamos a ir probando. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? El y cuadrado sí lo puedo descomponer como y y. Y y y. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vamos a probar aquí. Miren, yo necesito descomponer el 12 de tal manera que cuando comprobemos me dé el término del medio. Ahí vamos a probar a ver qué pasa. Ya vamos a poner cualquier número, que obviamente multiplicado me dé 12. ¿Qué pasa si aquí yo pongo, por ejemplo, 4 y acá pongo 3? 4 por 3, 12. 4y por 3y me da 12y cuadrado. Esto cumple. El producto cumple. Pero debemos comprobar si es que el término del medio va a estar en el resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos en aspa. X por 4y es 4xy. ¿De acuerdo? Y acá, 3x por 3y es 9xy. Si yo sumo estos términos me da 13xy. Y no me da 20xy. ¿Ven? Entonces, hemos escogido mal los números. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que probar con otros dos números. ¿No es cierto? Vamos a probar con otros dos números hasta que nos salga. Pero se tiene que buscar una cierta lógica. Yo necesito que este 3 multiplicado por el número que esté acá me dé lo más cercano a 20. ¿De acuerdo? Entonces digo, ¿de qué manera puedo descomponer 12? Ah, ok, 6 por 2. Y para estar más cercano a 20, acá voy a poner 6. Entonces acá pongo 6.
y aquí arriba pongo 2. Listo. Y volvemos a comprobar. X por 2y me da 2xy. Y 3x por 6y, 3 por 6 me da 18, y x por y me da xy. De tal manera que al sumar esto me da 20xy. Listo. ¿Ven? Entonces, esto que está acá es igual al término del medio, inclusive con el signo, ¿no es cierto? Acá dice más 20xy, y este producto me está saliendo más 20xy. Listo. Entonces, con eso ya está comprobado. Ahora, es importante saber de que el resultado tiene que estar en línea. Es decir, yo voy a escoger esta fila y lo voy a multiplicar por esta otra fila. Mucho cuidado, porque hay estudiantes que lo que hacen es agarrar en aspa. Es decir, si he multiplicado así, 3 por 6, 3x por 6y, 18y, entonces agarro así el producto. No, tiene que ser en línea. Entonces el resultado será 3x más 2y, y todo eso se va a multiplicar con x más 6y. Listo. Esa es la factorización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo saber si lo que hemos hecho está bien o está mal? Simplemente volvemos a multiplicar, ¿no es cierto? Volvemos a multiplicar 3x por x, 3x por 6y, y después 2y por x, 2y por 6y, y el resultado tiene que ser exactamente igual al término de arriba. Es la única forma de poder saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más. Bien. Ahora tenemos ese otro polinomio, pero ahora resulta que acá tenemos x a la cuarta. ¿Qué hacemos? A ver, como dijimos en un principio, método de factor común, no hay, no se puede. El de último no tiene x y entre los números tampoco podemos factorizar nada. Método de agrupación de términos, tampoco. Acá no hay manera de que nos salga factores que sean comunes después de haber aplicado la agrupación. No lo hay. Método de aspa simple, bueno, vamos a probar, pero dijimos de que el método de aspa simple es para un polinomio cuadrático. Pero esto sí se puede hacer por aspa simple, ¿no es cierto? ¿Por qué? Primero, el primer término el exponente del primer término es par, y el término del medio es la mitad del primer exponente. Entonces, eso es lo que tenemos que comprobar. Si yo tengo esa situación, es posible, no siempre, es posible que podamos utilizar el método del aspa simple. Supongamos que acá hubiéramos tenido 6, x a la sexta, y acá tengo x al cubo, es la mitad. Entonces, sí puedo aplicar el método del aspa simple, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se pueda. Si acá yo hubiera tenido, por ejemplo, 12, acá tendría que tener x a la sexta, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poder aplicar el método del aspa. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aplicamos el método del aspa, ¿de acuerdo? Y vamos a descomponer el x a la cuarta de tal manera que multiplicados entre sí me dé x a la cuarta. Entonces, obviamente colocaremos x al cuadrado y acá también x al cuadrado. Alguien preguntará, profesor, ¿por qué no pone x al cubo por x? Si total el producto es x a la cuarta. Porque en el momento de la comprobación, yo no podría sumar. Por ejemplo, que acá yo pongo x al cubo, acá tendría x al cubo y acá tendría solamente x. ¿Cómo hago para sumar esto? Yo debo comprobar el término del medio. No se puede, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que colocar de esa manera, x al cuadrado, ¿para qué? Para que en el momento de la comprobación me dé justamente el x al cuadrado. Listo. Ahora, acá, el 18. El 18 resulta que tiene signo negativo. Eso significa que la descomposición de los dos números, uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo obligatoriamente. Porque si yo pongo el mismo signo, el momento de multiplicar no me va a dar menos, me va a dar más, ¿no es cierto? Supongamos que yo pongo así, por decir algo. Ponemos menos 9 y menos 2. Claro, 9 por 2 me da 18, pero menos por menos me da más. Por lo tanto, esto estaría mal. ¿De acuerdo? No puedo poner eso. Entonces, debo buscar dos números, ¿no es cierto?,
que me den el número 18, pero también me den el número negativo, ¿no es cierto? En negativo. Y además de eso, en el momento de comprobar, ya sabemos de que tiene que dar el término del medio. Bueno, lo que puse estaba bien, ¿no? 9 y 2, y eso es lo que vamos a colocar. Vamos a ver por qué. Miren, acá pongo 9 y acá pongo 2. 9 por 2 me da 18. Uno de los dos tiene que ser negativo, ¿de acuerdo? Pero ¿a cuál le pongo menos? ¿Al 9 o al 2? Fíjese que si es que yo resto, por ejemplo, 9 menos 2 me va a dar 7 positivo, pero acá dice 7 negativo. Entonces, ¿qué hago? Al mayor le pongo menos para que la resta sea negativa. Y ahora sí comprobamos. Menos 9 por 2 me da menos 18. Ahora comprobamos en aspa. X cuadrado por menos 9, esto me da menos 9x al cuadrado. Y x cuadrado por 2 me da 2x cuadrado positivo. En el momento de ahora vamos a restar, ¿no es cierto? Esto me va a dar menos 7x al cuadrado, y esto de acá es igual al término del medio. ¿Listo? Listo, entonces como ya está comprobado, ahora esto lo colocamos acá en factores, es decir, x al cuadrado menos 9 multiplicado por x al cuadrado más 2. Bien, listo, y ya está resuelto el problema y tenemos dos factores primos, ¿verdad? No tenemos dos factores primos. ¿Por qué razón? Primero, el de acá, el x cuadrado más 2, sí es un factor primo, porque en los productos notables no existe la suma de cuadrados, no existe la diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado, ¿de acuerdo? Pero si yo quiero factorizar este binomio, no lo puedo hacer, no hay forma, ¿de acuerdo? Bien, entonces el de acá sí es un factor primo, este que está acá es un factor primo. Pero el x cuadrado menos 9 no es un factor primo, es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué razón? Porque este 9 es 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué cosa obtendría aquí? Vamos a colocarlo, ¿ya? Este que está acá, lo puedo poner como x cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Ven? Así de esa manera. X cuadrado menos 3 al cuadrado. Y eso es una diferencia de cuadrado que también hay que resolver, porque hemos dicho que debe quedar todo factorizado, pero en factores primos. Entonces, ¿a qué es igual esto? Eso ya lo conocemos, ¿no es cierto? Acuérdense, el modelo del a cuadrado menos b cuadrado, dijimos que es igual a más b multiplicado por a menos b. Por lo tanto, este x cuadrado menos 3 cuadrado, siguiendo el modelo, va a ser x más 3, ¿verdad? X viene a ser a, 3 viene a ser b, estoy reemplazando nada más, multiplicado por x menos 3. Esto que está acá es lo mismo que está acá, es igual a x más 3 por x menos 3. Por lo tanto, juntando todos quedaría así: x más 3 multiplicado por x menos 3, es esto de acá, y eso a su vez multiplicado por x al cuadrado más 2. O sea, 3 factores primos. Bien, ahora chicos, para terminar esta parte, vamos a terminar con este problemita. Miren, me dicen factorizar p de x, que es 16x cuadrado menos 9. Seguramente muchos de ustedes ya se dieron cuenta que esto de acá es para utilizar productos notables, ¿ya? Pero, a ver, les voy a enseñar un truco para aquellos que de repente tienen ciertas dificultades en ubicar bien qué tipo de producto notable es, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿se puede utilizar aquí aspa simple? Ahí sí discrepo con algunos colegas que me dicen de que no lo haga de esa manera, pero sí se puede aplicar aquí aspa simple, ¿ya? Solo que tenemos que darnos cuenta que nos falta un término, ¿no es cierto? Nos falta el término central. Entonces, ¿qué pasa si yo completo este polinomio? Lo completo, es decir, voy a colocar p de x igual a 16x al cuadrado más, no hay x, entonces le pondré 0x, ¿no es cierto? Y acá le pongo menos 9, lo que está acá, igualito. ¿Ha variado? No ha variado, porque este 0x anula el término central y me vuelve a dar lo mismo que está en la parte de arriba. Solo que aquí puedo aplicar el aspa simple.
¿no es cierto? Puedo aplicar el aspa simple y tendremos lo siguiente, ¿no? Acá pondremos el aspa y hacemos el mismo procedimiento. Entonces voy a descomponer el primer término, lo voy a descomponer de tal manera que multiplicado me dé el 16x cuadrado, y lo pongo así, ¿no? 4x y 4x, ¿de acuerdo? Y en esta parte de acá voy a descomponer el 9. Bueno, no hay otra forma que ponerlo como 3 y 3, pero como este es negativo, entonces uno de los dos va a ser negativo. Como son iguales, no importa cuál. Entonces le pondré, por ejemplo, acá 3 positivo y el de acá le pondré menos 3. Listo. Ahora, yo sé que debo comprobar de que el producto, la comprobación, el producto en aspa de estos términos me tiene que dar el término del medio. Entonces lo comprobamos, ¿no? Decimos 4x por 3 me da 12x y acá 4x por menos 3 me da menos 12x. De tal manera que al sumar algebraicamente esto me va a dar 0x. Listo. Y esto de acá es igual al término del medio. Por lo tanto está bien hecho. Y nada más que colocamos ahora el producto de esos factores, es decir, 4x más 3, ¿no es cierto?, el de arriba, y multiplicado por 4x menos 3. Y esto que está acá viene a ser la diferencia de cuadrados. 16x cuadrado menos 9 es igual a esta diferencia de cuadrados, que al mismo tiempo es la factorización que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Ok, chicos, con todos estos ejemplos y con la teoría que hemos hecho, yo creo que ya tienen una idea bien clara de lo que es el tema de la factorización, la primera parte, porque hay otros métodos más que lo vamos a hacer en un siguiente video. ¿Listo?